Bienvenidos a todos a este panel que hemos dado por llamar Educación y Futuro del Trabajo en el contexto de la inteligencia artificial. Qué momento para hablar de este tema. En realidad, un tema que atravesó a estas dos grandes áreas sociales con los apocalípticos e integrados que siempre generan estas olas de transformación, ¿no? Pero ya tenemos un tiempo y por ende tenemos también un aprendizaje y una reflexión profunda. Y este panel lo que busca justamente es discutir qué nos ha pasado y qué creemos que nos va a pasar a partir de, bueno, la expertise de cada uno de nosotros, tanto hablando del mundo del trabajo como desde la educación. Nos acompaña el doctor Alejandro Menamé, es un placer Un gusto, recibirte gracias por la aquí invitación. en la Universidad de Uruguay, founder y CEO de Humanize Consulting, orador internacional de TEDx Speaker y referente en el futuro del trabajo, liderazgo con sentido y transformación digital con foco humano. Ahora nos vas a contar de qué se trata esto. Tiene más de 25 años de experiencia ejecutiva global, es doctor en ciencias económicas y autor de nada más y nada menos que 9 libros. Por aquí también la licenciada Victoria Suárez Araujo, CEO y fundadora de Pindata, una plataforma de HR Tech especializada en diagnóstico de habilidades de equipos, co-host del podcast IA en lenguaje natural, con más de 10 años de experiencia en tecnología y educación, ha liderado proyectos de impacto en América Latina, incluyendo su rol como fundadora de Girls in Tech Uruguay. Fue seleccionada por la Casa Blanca para representar a Uruguay en la Cumbre Global de Emprendimiento y también es mentora de Singularity University. Por suerte, paro por acá. Gracias por la invitación. Eh, la licenciada Lucía Fernández, también por aquí, COO y cofundadora de Lala, una agencia que brinda servicios de reclutamiento estratégico, gestión y desarrollo de talento en Latinoamérica para empresas en procesos de transformación, crecimiento y expansión hacia nuevos mercados. Lucía cuenta con una amplia experiencia de corporaciones de gran nivel en puestos de gestión del talento y coaching organizacional. Así que un placer. Gracias por la invitación también. Por favor. Bueno, me presento, yo soy Sabrina Bianchi, soy la secretaria docente de posgrados y actualización profesional en comunicación y diseño de la Universidad de Uruguay, pero en este rol que estoy aquí, estoy como directora del Servicio Central de Graduados de la universidad, que tiene por objetivo justamente vincular a nuestro talento universitario, tanto estudiantes como graduados, con el mundo del trabajo, del que vamos a hablar largamente hoy. Así que bienvenidos, vamos a intentar entonces tener este intercambio y tener un primer paso disparador. En esta era de la inteligencia artificial, el otro día leía que decía, si ahora hacer las cosas bien no cuesta nada, el mundo de la educación y del trabajo puede cambiar para siempre. Entonces te pregunto, de pronto, comenzando por ti, Alejandro, ¿cómo definirías el impacto que generó la inteligencia artificial en el mundo del trabajo y de la educación y alguna experiencia personal que te haya generado aprendizaje? A ver, creo que tenemos que entender que la inteligencia artificial es lo que se llama una tecnología transversal, como en su momento ocurrió con la electricidad, como ocurrió con Internet, como ocurrió con la telefonía celular. Es una tecnología que atraviesa todas las industrias y todas las profesiones. Con lo cual, la primera conclusión que podemos sacar es que definitivamente impacta en cualquier actividad que nosotros querramos pensar, ya sea por industria, ya sea por tipo de trabajo. Ahora, la gran pregunta que nos podemos hacer es, ¿esto va a sacar trabajo? ¿Esto va a generar trabajo? ¿Qué es lo que está pasando? Primero, hace solo 3 años, todavía no se cumplieron, recién ahora se van a cumplir 3 años de la emergencia de ChatGPT. En estos 3 años se dice que ya ha impactado en por lo menos 300 millones de puestos laborales. Eso es 1 de cada 10. En el mundo hay más o menos 3.000 millones de personas trabajando. 1 de cada 10 fue impactado por esta tecnología. Ahora, la primera conclusión que yo podría decir es, no es que va a quitar trabajos. Esto lo que va a hacer es quitar tareas y permitir que las personas puedan dedicarse a aquellos espacios y aquellas actividades en los cuales los seres humanos somos irreemplazables. ¿En qué somos irreemplazables? La inteligencia artificial no tiene conciencia, no tiene sentido común, no tiene moral, no tiene empatía, no tiene juicio crítico, no tiene un montón de esas cuestiones que son naturalmente humanas. Entonces, mi percepción de esto es que no es que la inteligencia artificial le va a quitar trabajo a los seres humanos, sino que los seres humanos que utilicen inteligencia artificial se lo van a quitar a aquellos que no utilicen inteligencia artificial. Dicho esto,
Yo diría que no hay empresa con la cual trabajo y mi actividad me lleva a recorrer toda Iberoamérica permanentemente que no esté pensando qué voy a hacer con la inteligencia artificial. El gran problema es que la mayoría todavía no puede medir el impacto en productividad de la inteligencia artificial, sobre todo porque consideremos que la inteligencia artificial, por el tipo de tecnología que es, no es perfecta y tiene un montón de imperfecciones. Entonces los seres humanos nos convertimos en grandes editores de lo que genera la inteligencia artificial y fundamentalmente el tema central es que muchas veces alucina la inteligencia artificial. Entonces te puede dar un resultado que no tiene nada que ver con lo que vos querés obtener. Dicho esto, mi percepción es que estamos yendo a un proceso de transformación total y absoluto del mundo laboral, del mundo de los trabajadores, donde lo que se está reconsiderando es cuál va a ser el rol de los seres humanos en este nuevo mundo donde se conforman equipos de inteligencia artificial más inteligencia humana. Por eso estoy hablando de la inteligencia aumentada hoy. No es una o la otra, es una con la otra, una a través de la otra, uno potenciándose con la otra, y creo que ahí está el punto central, ¿no? Cómo generamos estos nuevos equipos de trabajo, donde obviamente la inteligencia artificial no se toma licencia por vacaciones, no se estresa, puede trabajar a 3 de la mañana sin ningún problema, no se toma vacaciones, no tiene ningún tipo de requisito sindical siquiera. Ahora, desde ya hay un montón de aspectos que aporta la inteligencia humana que lo que hace es nutrirse de esta inteligencia artificial para lograr los mejores resultados. Como experiencia personal, te diría que tengo de las más variadas. Una que fue muy interesante, hace muy poquito me encuentro en un aeropuerto con un muchacho, me dice, perdóname, ¿vos sos Alejandro Melamed? Le digo, sí, te conozco. Me dice, no, vos no conocés, pero yo tengo que agradecerte a vos infinitamente por lo que hiciste por mí. Le digo, ¿qué es lo que hice por vos? Le pregunté a ChatGPT, ¿qué me preguntaría Alejandro Melamed para cambiar de trabajo? Y me hiciste preguntas espectaculares y por eso cambié de trabajo. Le digo, bueno, mira, te agradezco el saludo, pero yo no hice nada para que eso sucediera, ¿no? Bueno, así como esta hay un montón de experiencias que están generando donde uno no deja de sorprenderse por el impacto que genera la inteligencia artificial en la vida cotidiana, donde yo, para cerrar y obviamente permitir que ellas contribuyan, también te diría que hoy en día hay 4 tipos de empresas. Las que prohíben la inteligencia artificial, la que piensan que es para los vagos, entonces eso no se permite en la empresa. Las que permiten, las que impulsan y las que obligan a utilizar inteligencia artificial. Las empresas que más están creciendo a nivel mundial son aquellas que obligan a que los colaboradores utilicen inteligencia artificial y cada mes tengan que explicar cómo eso favoreció o impactó positivamente en sus respectivos trabajos, con lo cual es apasionante ese mundo, ¿no? Sí, cuando hablamos de impacto en general, naturalmente hay un impacto positivo y hay un impacto no tan positivo. Desde el mundo de la educación es increíble la cantidad de desafíos que tenemos para formar justamente los nuevos profesionales, ¿no? Con este espíritu crítico del que hablabas. Ahora, Lucía, si hablamos, por ejemplo, hablamos de las habilidades que van a ser más valoradas o que son intrínsecamente humanas. Sí. ¿Cuáles son las habilidades donde hoy los profesionales tienen que poner el centro y foco de su atención para justamente ser agentes de cambio y de transformación en las organizaciones? Bien. Sí, hay un montón. Creo que hay muchas que ya se saben y que son las que por lo general se buscan y son estas habilidades que son bien transversales a toda la organización, que no importa en el lugar donde estés, las tenés que tener. Pero si me tuviese que detener pensando específicamente en lo que es inteligencia artificial y sobre todo lo que es la aceleración impresionante que tenemos a nivel tecnología, te diría que la capacidad de ver más que nada como ese enfoque sistémico del ecosistema, empezar a entender que todas estas piezas que antes veíamos por separado, hoy sí o sí tenemos que empezar a verlas como un gran todo y cómo se entrelazan, y después esta persona que te da la capacidad de activar, ¿no?, el aprendizaje, esos loops de aprendizaje entre estas diferentes áreas, ¿no? Entonces, eso te diría lo primero, esa capacidad o ese enfoque sistémico de empezar a activar sistemas que aprendan, ¿no? Y con esto hablo de involucrar educación, tecnología, diferentes stakeholders que hay dentro de las organizaciones, cultura, todo lo que tiene que ver con el negocio, digamos. Es empezar a mirar todas las áreas que antes veíamos por separado, ahora cómo podemos lograr esa sinergia para poder adelantarnos
o por lo menos anticipar escenarios, ¿no? Y creo que esa es una manera como las organizaciones aprenden hoy en día, ¿no? Son organizaciones más como organismos vivos, en donde más que trabajar por proyectos, trabajamos más, te diría, o por líneas de entrega, empezamos a trabajar pensando más en sistemas, ¿no? En que sean máquinas que no paren, digamos, que estemos pudiendo, en el buen sentido, ¿no? En el buen sentido de poder construir esa retroalimentación y ese aprendizaje continuo. Eso te diría el primer punto. Otra cosa que me parece fundamental es la claridad adaptativa, ¿no? Que es la capacidad de, pese a la ambigüedad y al vivir en un entorno disruptivo, cambiante, a una velocidad que pocas veces podemos anticipar, y es un poco lo que nos pasó con la AI, tener el foco claro y saber cuál es nuestro norte y tener el propósito, trabajar muchísimo a nivel de lo que es el propósito dentro de las organizaciones. Eso me parece fundamental para las personas que hoy en día se incorporan a este tipo de empresas, en donde van a estar muchas veces en entornos muy cambiantes, donde el piso va a estar, digamos, complicado, ¿no? Vamos a estar como casi como jugando al piso eslava, ¿no? Porque hay muchas veces que no tenemos claro exactamente la estrategia o cambia de un día para otro, ¿no? Es muy dinámico todo lo que nos está pasando. Entonces me parece que esta capacidad de tener de trabajar en pos del propósito, saber hacia dónde vamos, ¿no? Poder marcar objetivos bien concretos y tener esa capacidad intrínseca que tengan las personas, ¿no? De tener ese horizonte claro, más allá de todo, que es el trabajar en el propósito, esta claridad adaptativa, pese a la incertidumbre, me parece fundamental. Y eso es algo que se debe trabajar a nivel cultural, a nivel de las empresas, pero creo que todos debemos poder ser productivos en ambientes de muchísima incertidumbre. Otra que es clave también es la capacidad de aprender. Acá todos, con los que yo por lo general hago muchísimas entrevistas, ya no me importa tanto qué herramientas traes, porque probablemente estas herramientas que traes mañana a mí ya no me van a servir o no le van a servir a la organización. Entonces a mí lo que me importa es cuál es tu posicionamiento frente al aprendizaje, ¿no? ¿Cómo lográs incorporar este aprendizaje? ¿Cuál es tu resistencia a esto? Y sobre todo el aprendizaje sin instrucciones, que me parece muy importante, porque hay veces que los profesionales estaban esperando a que la empresa venga y te diga, tenés que capacitarte en esto, tenés que aprender tal cosa, y creo que ahora es fundamental el que cada profesional que entre a la organización no esté esperando de que le vengan a dar una capacitación, sino que él tenga esa necesidad, esa curiosidad de salir a buscar qué es lo que se viene, qué es lo que tengo que aprender para ser bueno en lo que hago. Me parece que eso es la educación permanente y constante. Y por último, te diría que me parece también muy importante para todo lo que tiene que ver también con lo que son los procesos de innovación, que hoy en día están muy ligados a todo lo que es la AI, es, digamos, tener la capacidad también de disciplinar todo lo que tiene que ver con la experimentación. Digamos, que las personas sean creativas, para mí es una habilidad que me parece fundamental, pero una disciplina, digamos, que sea disciplinado, ¿no? Estructurada esa capacidad de experimentación. Eso también me parece clave porque a mí me encantan las personas que vienen a traer cosas nuevas, que tienen esa capacidad de pensar diferente, de trabajar en ambientes diversos, pero realmente para que esto lo podamos convertir y traccionar, tienen que tener esa capacidad de tener una creatividad que se pueda disciplinar para poder lograr buenos objetivos. Así que diría que esas son como algunas de las principales cosas que miramos hoy en día. Me encanta, me quedo con esto último que dijiste, que si yo se lo digo a mis alumnos, que hay que saber bajar de Post-it a Excel, ¿no? Que no todos tenemos esa habilidad y ser un poco amiguitos cerebrales. Sí. La diferencia entre creatividad e innovación, ¿no? Creatividad es la idea, innovación es la idea puesta en práctica. Absolutamente. Hacer que las cosas sucedan. A ver, Victoria, pensando un poco, en resumen de todo lo que escuchamos, pensar en este momento de qué manera las plataformas tecnológicas pueden ayudarnos a descubrir tendencias, a también diagnosticar habilidades, en fin. Total. Bueno, estoy de acuerdo con todo lo que dijeron, 100%. Creo que hay una gran oportunidad que tenemos, ¿no? Del lado de las empresas de tecnología, pero en esta
como que se dé este cruce, ¿no? Entre la tecnología y toda la parte como pedagógica, ¿no? La educación, donde se junta el mundo del trabajo con también todo el mundo de la necesidad que tenemos de desarrollarnos profesionalmente. Acá hay un rol clave en lo que juegan como las plataformas tecnológicas, o sobre todo la tecnología, en esta capacidad de poder, por un lado, identificar estas habilidades que son necesarias, ¿no? Definir cuáles son. Ok, estamos ante una nueva era que quizás nos desafía. ¿Cuáles son esas habilidades, como bien comentaba Lucía, que nos van a llevar, ¿no? hacia esa siguiente fase? Pero con la tecnología lo que podemos hacer es detectar el grado, el nivel de desarrollo que tiene cada persona y poder trazar un camino personalizado dentro de cada organización para cada una de las personas. Y ese camino no tiene que ver solamente con contenido autodirigido y específico para esa persona, sino también en qué proyectos va a estar esa persona. Identificar las habilidades técnicas, pero también la importancia de identificar las habilidades socioemocionales. Como bien decíamos acá, quizás las habilidades técnicas nos van a llevar a atravesar esta ola, pero las habilidades socioemocionales nos van a llevar a atravesar esta y las siguientes. Entonces, lo que permite la tecnología y todo lo que son plataformas que tengan que ver, ya sea con Talent Analytics y demás, es a entender cuál es el grado de esas habilidades y poder acompañar también desde un lado estratégico tanto a las personas como a los líderes para poder tomar decisiones. Nosotros, como en Pindata, que somos Talent Analytics, siempre hacemos esta metáfora, ¿no? De que muchas veces tenemos quizás a Messi atajando en el arco. Entonces, ¿por qué? Porque no identificamos realmente cuáles son las habilidades de nuestros jugadores en los equipos donde van a realmente romperla en esta era. Entonces, lo que hoy permite la tecnología de alguna manera es hacer más masivo, por así decirlo, esa personalización que antes parecía imposible, ¿no? Porque quizás estamos hablando de empresas, podemos empezar con empresas chicas de 10 personas, pero hay empresas que tienen cientos de miles de colaboradores y es imposible que esa personalización en cierto grado se dé porque esa persona termina de alguna manera siendo una línea en un Excel. Entonces, ¿cómo ¿cómo? antes en las grandes corporaciones por áreas, capaz que lo puedes pensar? Pero es muy difícil pensar en el uno a uno, ¿no? Y estas herramientas justamente lo que te permiten es realmente personalizarlo, ¿no? Y eso es clave. Imagínate que es una herramienta súper poderosa para cualquier organización, no solamente las empresas grandes, que ahí obviamente les resuelve muchísimo, sino que también para las pequeñas, que desde el principio logran poner a los jugadores correctos en los lugares correctos y entender cuál es la brecha, de dónde estoy y dónde quiero ir. Exactamente. Creo que eso está bueno también. Total. Poder trazar un mapa hacia dónde ir, pero entendiendo dónde estoy parado también. Suena a un nivel de sofisticación que de pronto no habíamos visto antes, ¿no? En la historia del mundo laboral. Pero Alejandro. tal vez, ¿sabes qué? Me ¿Sí? parece es sofisticación desde la simplicidad. Yo creo que las empresas que hoy están yendo un paso más adelante son las que logran hacer simple lo complejo. Es más, este concepto hoy se está hablando de la hiperpersonalización. Es como que esta persona de este departamento en este momento requiere esto y la tecnología es el habilitador que te permite como llegar exactamente a ese nodo de todo un entramado muy grande, ¿no? Por eso es espectacular como herramienta que te ayuda. Y acá la clave es cómo lo complementas con lo humano, ¿no? Porque no es solamente, es como que solamente vos tengas, no sé, un tablero de comando enorme, pero alguien te lo tiene que interpretar, alguien tiene que acompañarte, alguien tiene que impulsarte, alguien tiene que inspirarte. Y bueno, eso es la combinatoria ideal que hoy se está buscando, ¿no? Sí, que muchas de esas decisiones que quizás antes en los equipos de liderazgo, de talento, se tomaban quizás con intuición, bueno, es acompañar esa intuición con el dato, ¿no? De atrás. Entonces la tecnología lo que nos permite es eso. Hay un dato que dice que se gastan, más o menos se pierden al año globalmente 8 trillones de dólares por decisiones que se toman sin datos dentro de las organizaciones del talento. Entonces, es una pérdida enorme. ¿Y por qué se generan esas pérdidas? Por poner a las personas en los lugares donde no tienen que estar. La persona no entiende cuál es su trayecto hacia adelante, qué es lo que me está ofreciendo la organización, cómo estoy conectado yo desde mis habilidades y mi desarrollo profesional a los objetivos de la organización. Entonces, los datos hoy lo que nos permiten hacer, de alguna manera acompañados con el humano de atrás, es tomar decisiones, pero basar esa intuición científicamente, ¿no? De alguna manera, respaldarla, por así Y decirlo. sobre todo ahí el desafío que hay hoy es
cómo en lugar de mirar con el espejo retrovisor los datos de lo que pasó, puedo proyectar. El famoso tema de los datos predictivos son aquellos que me permiten anticiparme a situaciones que van a ocurrir. Entonces ya no solamente actúo como un contador de historias del pasado, sino que puedo prever diferente tipo de situaciones y tomar las medidas correspondientes para fidelizar a los colaboradores que me interesan, para reasignarlos, para desarrollarlos, etcétera, ¿no? Eso es apasionante. La verdad que Fíjate, tenemos perdón que te interrumpa ahí. Fíjate qué importante es que pese, como decía Ale hoy, de tener todas estas tecnologías que apoyan, sin embargo, cómo ahí es fundamental el espíritu crítico, que es otra de las habilidades que no logré mencionar, pero es clave en las personas que están después regulando todo esto, ¿no? Porque acá te va a tirar datos, son datos, y vos después lo vas a tener que interpretar, entender de acuerdo al contexto, de acuerdo a lo que le está pasando a cada una de las personas, digamos. Hay muchas cuestiones acá que después el ser humano les tiene que bajar, las tiene que poder comunicar, va a tener que poder gestionarlo, digamos, o sea que esto no es que esté reemplazando al ser humano, sino lo que está haciendo es apoyando a los equipos de talento a ser más estratégicos y no perder tiempo en todo aquello que hacían, todo ese behind the scenes que perdían un montón de tiempo y ahora realmente pueden estar, ¿no?, en el front, de estar adelante con los datos como respaldo y pudiendo ser mucho más estratégicos y cerca de la gente y de los equipos, ¿no? Yo creo que esa es una decisión crítica que tiene que tomar el mundo del trabajo y también el mundo de la educación, y es en qué vamos a usar ese tiempo que nos va a sobrar, ¿no? En esto que hablábamos hoy de las tareas. Y es, de pronto antes no teníamos el tiempo ni la capacidad de estar en ese front que podemos estar ahora, y entonces hoy el escenario de logros puede llegar a ser mucho más alto. Sí. Y ahí quiero sustentar esto que decís. Tradicionalmente, una de las críticas que se hacía a las áreas de talento es que estaban, como se denomina, high touch, es decir, tocando todo el tiempo. Hoy en día la mutación es hacia el right touch, estar en los momentos de verdad, estar en los momentos en los cuales se hace una diferencia significativa, tener involucramiento donde realmente hacemos la diferencia y permitir que la tecnología haga aquello que es rutinario, ¿no? Teniendo obviamente la sensibilidad necesaria para poder acompañar cuando el empleado o el colaborador requiere ser acompañado. Pensemos que los departamentos de gestión de personas se han reducido en cantidad de personas que trabajan, pero han incrementado muchísimo la calidad del talento que trabaja, con lo cual es una ecuación muy interesante donde hay que reingenierizar esos departamentos para que puedan lograr sus objetivos y obviamente tomar todos estos datos que hay, porque datos de las personas hay millones, pero la clave es cómo transformar los datos en información, la información en inteligencia y la inteligencia en acción, porque si no, podemos tener un montón de datos que no me dicen absolutamente nada, ¿no? Bien importante esto que decís en relación a... Me quedo pensando en lo que dijiste de la hiperpersonalización. Y cómo la educación tiene una responsabilidad espectacular, no solo para formar para este futuro de trabajo que es distinto, para la incomodidad de esto incierto que decíamos hoy, ¿no? Del piso aislado, ¿eh? Pero también para hiperpersonalizar la educación propiamente. Es decir, que no todos tenemos nuestras maneras iguales de aprender, ni necesidades de aprendizaje que también van cambiando a lo largo de la vida, ¿no? El long life learning que la educación hoy tiene que acompañar para que estas personas que tienen que hacer todo esto que ustedes dijeron que parece de superpoderes, ¿no? Realmente estén capacitados para hacerlo, inclusive para mirar de manera crítica esos datos, que pueden tener inclusive algún sesgo en algún momento. Seguramente. La pregunta el es, humano a la tarea de ella, ¿no? o sea, que tal vez la pregunta es ¿a qué debe dedicarse la educación, no? ¿Cuál es el objetivo? Y no, ahí está, no, yo creo, no soy especialista en educación, me declaro incompetente en ese sentido, soy educador, pero no soy un especialista en educación. Sí, lo que pienso es que gran parte de los modelos tradicionales han quedado obsoletos. Entonces, el desafío es cómo evolucionamos esos modelos para poder brindar a cada estudiante las herramientas que requiere en el mundo que que ya es presente y que obviamente cada vez se va a acelerar más, ¿no? Entonces, todas estas capacidades, cuando uno trata de revisar cualquier currícula de cualquier universidad de todo el mundo, el que sea,
en general se enseñan más contenidos que este tipo de capacidades de interacción humana, ¿no? E increíblemente lo que después se requiere es esto. Las competencias. Tal cual. Lo que llaman las capacidades humanas o las competencias, ¿no? Y en general se suele dedicar muchísimo más tiempo a las habilidades técnicas que tal vez van mutando permanentemente. Y yo creo que todas las universidades a nivel mundial están en este momento pensando cuál es el rol que tiene que tener para impulsar esta curiosidad, estas ganas de aprender, esta necesidad de mantenerte actualizado. Y además, y algo que hace la naturaleza de tu rol, justamente, y es cómo hacer para mantenerme actualizado durante todo el resto de mi vida. Acá hay un concepto que es espectacular. Hay un profesor que se llama Gary Bowles, que es de Singularity, es un capo. Él tiene un libro que es Las reglas del futuro, del trabajo futuro, ¿no? Y él lo que dice es, en general, nosotros fuimos educados para un mundo donde uno estudiaba en un momento de su vida, trabajaba en otro momento de su vida y en otro momento de su vida se dedicaba a disfrutar la vida. Y hoy en día, primero vamos a vivir muchos años más, vamos a tener que trabajar muchos años más. Y lo que estudiamos en un momento va a quedar obsoleto mucho más rápido. Entonces, en vez de estar en circuitos cerrados, de decir estudio, trabajo y me divierto, hoy es estudio, trabajo, me divierto, Entonces es todo el tiempo así, y eso es uno de los grandes desafíos que tienen las empresas, que tienen las universidades, porque los jóvenes que entran a trabajar dicen, bueno, ¿cuándo tengo mi año sabático? ¿Cuándo tengo vacaciones? ¿Cuándo es el happy hour? ¿Dónde está la canchita de ping-pong? Etcétera. Es lo primero que te preguntan. Y decís, ¿pero cómo? Pues se venís a trabajar, no venís a divertir. Bueno, pero cuando trabajo me quiero divertir porque sé que voy a tener que trabajar toda mi vida y no quiero esperar hasta jubilarme, que pues a los 85 años, para divertirme, quiero divertirme ahora, ¿no? Entonces, creo que eso cambia totalmente la lógica tradicional del mundo de los estudios académicos, del mundo del trabajo y de la conexión entre ambos mundos, ¿no? Que me parece que esos son los grandes desafíos que hay, de qué manera la significatividad de tus estudios te representan y te impactan en tu mundo laboral, y es mucho más veloz la adaptación a este nuevo mundo, ¿no? Y además, jóvenes que están entrando al mundo laboral con una nueva agenda, ¿no? Y con nuevos temas sobre la agenda, como puede ser la edad jubilatoria, como puede ser el salario universal. Esta concepción, hace poco escuché de que deberíamos trabajar 5 años más a nivel de población y cada 7 descansar 1, y estaríamos descansando en el momento vital que lo podemos disfrutar mucho más. ¿Por qué no? Está mal. Interesante. ¿Por qué no? Pero sí que vienen con una cabeza distinta cuestionando cosas que de pronto otras generaciones Y bienvenido a eso. no Sí, se y bienvenido. Totalmente. Tal con cual. plataformas de pensamiento diferentes. Ahora, y te pregunto, ¿están preparados para lo que se viene a nivel del mundo laboral? Este tipo de características de jóvenes con esta visión. Y mucho más preparados que las otras generaciones están. Nacieron acá, en este mundo, la mayoría. Empezaron a trabajar en pandemia muchos. Exacto. Entonces creo que ya de por sí son nativos digitales, cosa que ninguno de nosotros, ¿no? Yo no tenía. Ustedes, yo sí. No. Ya ahí ya tienen un gran camino ganado, ¿no? Y creo que además vinieron en una época en donde el aprendizaje ya se sabe que es para siempre, ¿no? Porque cambia todo tan rápido, como decíamos, que ellos ya saben que van a estar todo el tiempo, sobre todo, por ejemplo, la gente que viene con un background más tecnológico, lo que vieron en la facultad es una base, pero lo van a tener que seguir trabajando toda la vida. Entonces ya vienen con esa mentalidad de aprendizaje. No todos, ¿no? Me parece que es algo que hay que saber identificar, porque hay personas que siguen teniendo ese mindset de que terminé de estudiar y ya está, y no quiero saber más nada, y cierran como ese capítulo, que cerrarlo significa cerrarte las puertas del futuro, en definitiva, ¿no? Que entonces creo que ahí hay que detectarlo muy bien, pero sí estamos frente a una generación que es curiosa, que le interesa aprender, pero que también viene a traernos algo nuevo y a enseñarnos de que en la vida hay que disfrutarla. El life balance pasó a cobrar un rol fundamental para ellos, no es negociable, ¿no? Aspectos que antes quizás por salario los podía llegar a negociar, hoy en día no existe, no están dispuestos, ¿no? a perder eso, ¿no? Entonces hay que lograr también un muy buen balance y trabajar muchísimo en esas propuestas de valor para estos jóvenes que realmente son los que uno quiere atraer
y traer a las organizaciones para que puedan impactar y aportar el valor que necesitan estas organizaciones, ¿no? Pero sí, sin dudas, creo que está ese público, están en las universidades, están egresando, pero también hay que saber detectar y creo que tiene mucho que ver con el mindset, con la cabeza que tiene cada uno, ¿no? Y eso es algo fácil de ver y descubrir en un proceso de entrevista, por ejemplo. Es algo que uno puede entender cómo esa persona se predispone o se para frente a su futuro profesional. Pero Yo con ahí un lo tema que- no menor acá, y ya te dejo, pero algo que me parece que tradicionalmente se pensaba, una persona entra a trabajar en un lugar y va a trabajar toda la vida en ese lugar. Y muchos de estos jóvenes vienen con esa mentalidad que te referías vos del gen emprendedor también, ¿no? De ser emprendedores. Entonces, muchos vienen a la empresa para estar un par de años, para adquirir herramientas para después hacer su propio emprendimiento, o tienen su emprendimiento mientras están en la empresa, ¿no? Y creo que esto nos lleva también a un pensamiento que es muy interesante, que está detallado en el libro Organizaciones Exponenciales de los fundadores de Singularity. Y ellos lo que dicen es, en el futuro las organizaciones van a ser mucho más chiquitas y va a ser como un ecosistema de un montón de gente que trabaja para las empresas y no en las empresas. Y creo que ese es el cambio de mentalidad que se va a dar, donde cada vez van a ser menos, pero sí va a haber muchas microempresas que va a ser un ecosistema que va a estar interconectada para esta empresa, pero también para la otra, para la otra y para la otra. Y esto da como mucho más oxígeno y alimenta este tipo de perfiles que Lu nos detallaba antes, ¿no? Total. Creo que hay algo también, una pregunta interesante o contrapregunta a esto sería si las empresas están preparadas también, ¿no? Capaz que Yo iba a hablar de la distorsión de utilidad de la vida adulta sobre las carreras, sobre la preparación, es decir, que como sociedad este cambio de paradigma puede llegar a ser muy dramático y que tenemos que prepararnos en conjunto, ¿no? Porque dentro de las organizaciones están todas las generaciones. Exactamente. Por eso ahí venía como mi pregunta de si las organizaciones están preparadas para recibir a esos jóvenes que también tienen esto de la recompensa inmediata, porque venís de ver un reel que cada 15 segundos pasa y tenés otro, un TikTok, esto de, ¿no? Como que tener todo ya. Prendo la tablet, el celular y ya tengo esa información y nacieron así de alguna manera. Entonces de repente se enfrentan a una cultura en una organización donde las cosas no son tan rápidas quizás, donde no hay esa recompensa inmediata, sino que tienes que trabajar, hacer tu carrera. Y entonces empiezan como ahí el pedido, ¿no? Del otro lado de, bueno, ¿y dónde está todo eso? Entonces, ahí creo que hay como esto de sí que la digitalización haya alcanzado lugares increíbles, sobre todo creo que en Uruguay con Plan Ceibal también tenemos eso, o sea, vos acá entras a una escuela y ya tenés tu computadora, entonces no hay ningún tipo de cuestionamiento de que cuando llegaste a la educación terciaria o al mundo del trabajo en algún momento te cruzaste con educación digital de alguna manera, entonces eso también trae del otro lado como esa cierta ansiedad a tener logros inmediatos. Entonces, ahí es de donde creo que hay que repreguntarse la cultura de las organizaciones en cómo estamos recibiendo también a esta nueva generación de jóvenes y cómo interactúan con las otras generaciones. Que además las organizaciones cada vez son más horizontales, digamos, las organizaciones jerárquicas que te prometían un puesto, un rol de liderazgo, en realidad hoy el liderazgo se ve desde otros lugares. No siempre es un liderazgo directo, jerárquico, sino que es el tomar el rol del líder, a veces en algún proyecto, dentro de un equipo, dentro de una comunidad ágil, dentro de una célula ágil. Entonces, estas empresas que cada vez son más horizontales, lo que pasa es que el que viene con una cabeza jerárquica de crecimiento en ese sentido no lo va a encontrar en este tipo de empresas. Se va a frustrar. Se va a frustrar. Entonces, ahí es también trabajar el aspecto motivacional y entender cómo cada uno puede ir construyendo su propio plan de carrera, ¿no? En este tipo de organizaciones que en realidad donde vos podés, lo que tenés que tratar si sos una persona joven es chupar experiencia, chupar todo lo que esté a tu alcance y cuanto más horizontal, fíjate que si lo vemos desde ese lugar y más posibilidad tenés de moverte, más vas a aprender. Fíjate que antes las organizaciones eran más jerárquicas, vos te entrabas en un área y morías en el área y eras siempre mirar para arriba y hoy en día justamente estas habilidades transversales lo que nos permiten es movernos horizontalmente y los jóvenes ahí muchas veces encuentran los desafíos, que no son el ser jefe o ser líder, sino que es el ir por cambiando de proyecto, tener un desafío nuevo, siempre desafíos cognitivos para la gente joven, que es lo que más les impacta, lo que más les gusta, lo que más los mueve. Entonces creo que también hay una manera diferente de hacer carrera y cómo se plantean hacer
hacer carrera dentro de las organizaciones, muy distinto a quizás nosotros cuando empezamos a trabajar, nuestros padres, nuestros abuelos, que arrancaban siendo el cadete y que querían terminar siendo el gerente general. Hoy en día el career path está planteado muy distinto. Y esto, justamente, cuando hablamos de la motivación y la adaptación de las organizaciones, antes se hablaba de años de experiencia, hoy se habla de experiencias en años. Entonces, ¿qué significa? No importa cuántos años, si toda tu vida trabajaste de lo mismo, no es significativo. El tema es qué tipo de experiencia, de qué proyectos te expusiste, cuáles fueron los viajes que hiciste, con quién conectaste, qué comunidad estuviste. Es otra dinámica. Ahora, vamos a ser transparentes también. No es que todas las empresas están ahí, hay una transición. Las empresas más evolucionadas obviamente están ahí y hay muchas empresas que todavía están en el modelo tradicional. Y esto no necesariamente está relacionado con que sea una empresa grande, empresa chica. Hay empresas muy pequeñas con proyectos espectaculares y hay empresas muy grandes todavía con mentalidad, lo que se dice de transatlántico, ¿no? Que para moverlo hace falta un montón y hoy en día el ágil se devora a ese dinosaurio elefante que está ahí, que tarda mucho en moverse, ¿no? Por eso hay empresas que toman una velocidad y no paran, ¿no? Yo creo que en el mundo del trabajo va a haber lugar tanto para los especialistas como para los versátiles, ¿no? Analistas. Y todos tenemos que hacer un poco de todo, pero sí que es una decisión de plan de carrera. Ajá. Decir, bueno, voy a ser el especialista y el experto en, o voy a tener conocimientos con mayor versatilidad. Ahora, hablando de liderazgo, que ya llegaron a tu tema, no puedes decir no ser Está experto, buenísimo. ¿no? No, realmente, ¿cómo crees que ha cambiado el rol del líder, el rol del liderazgo y cuáles son las habilidades esenciales del líder hoy para llevar ese barco de transformación que estamos viendo ahora, si lo comparas con 5 años para atrás, antes de la inteligencia artificial, al día de hoy con todo este mundo de transformaciones? Sí, yo lo podría sintetizar en algunos conceptos y es que antes teníamos el líder con todas las respuestas, hoy con las preguntas más potentes. Antes teníamos el líder que sabía todo, hoy el líder que lo aprende todo. Antes teníamos el líder que dominaba todo, hoy el líder que inspira todo. Antes teníamos, yo te lo sintetizaría de una manera geométrica, esto ya que facultad de diseño, digamos, vamos a ese lugar, ¿no? Pero tradicionalmente se hablaba de un triángulo, ¿no? Digamos, la pirámide organizacional, después se habló de la pirámide invertida, hoy son círculos. Entonces, en el círculo, el liderazgo va mutando en función de aquel que tiene las capacidades como para liderar en eso. Hay un libro muy interesante que se llama El líder sin cargo, de Robin Sharma. Y es lo que dice, es para ser líder no necesitas tener un cargo, necesitas querer liderar, tener la capacidad de hacerlo y la voluntad de hacerlo. Y hoy tenemos muchos jóvenes que dicen, yo prefiero no liderar y prefiero ser lo que llama un individual contributor, es decir, soy una persona que contribuye a otro lugar y bienvenido también eso. Entonces, el concepto de liderazgo heroico tradicional se está como despacito desapareciendo para llegar a estos liderazgos que son mucho más inspiradores, que tienen que ver con la humildad, con el saber decir no sé, con el saber decir vamos todos juntos, lo logramos entre todos. Antes era uno que lograba todo. Y esto lo digo en épocas donde hay líderes mundiales que tal vez van en contra de la corriente de esto y es una tensión enorme que hay hoy. Ahora, mi opinión es que en las organizaciones no hay lugar para ese tipo de líderes que son autoritarios, que piensan que tienen la razón siempre. Es mucho más democrático el sistema y mucho más dinámico, porque hoy podés estar ahí, pero rápidamente quedó obsoleto y viene otro que toma el liderazgo, ¿no? Así que creo que esta horizontalidad que decían antes está visualizando mucho más y se está visualizando también líderes que escuchan mucho más, líderes que tienen una honestidad, una integridad muy diferente a la que tenían tradicionalmente, con también una excelente noticia de la emergencia de muchos liderazgos femeninos que están tomando este rol que tradicionalmente era masculino, y a pesar de que aún hay una injusticia muy grande en este sentido respecto a la distribución, pero cada vez hay más modelos de liderazgo femenino que están siendo ejemplificadores para todo el resto, ¿no? Así que creo que hay cambios en múltiples áreas. Y tal vez, trayendo un concepto que decías antes de la especificidad y la generalización, todo el mundo se llama regla T esto. Todo el mundo empieza por ser algo
bueno en algo tenés que ser el número uno. Y después podés ampliar a las capacidades estas genéricas que te sirven para cualquier área, ¿no? Pero aún se sigue dando mucho valor al conocimiento técnico específico, porque en algún momento tenés que tener ese conocimiento. Entonces, o sabés de tecnología, o sabés de recursos humanos, de finanzas, pero en algún tema tenés que ser el referente para después sí ampliar a todo el resto, ¿no? Así que es apasionante lo que está viviendo, porque creo que es el sueño que teníamos muchos durante mucho tiempo, que emerjan estos modelos, y hoy en día no solo que emergieron, sino que son los modelos de referencia, ¿no? A pesar de que están los contramodelos, los Steve Jobs o los Elon Musk de este mundo, que son personas que detrás de un montón de logros tienen estilos de liderazgo muy difíciles, y los estudios hablan de cosas que llegan realmente a impactar muy negativamente en la salud psíquica de mucha gente, ¿no? Con lo cual es una tensión muy interesante que está viviendo hoy en día. Sí, es un líder, creo que viene a ser más orquestador de este ecosistema, tiene que saber generar las conexiones correctas para poder habilitar. Creo que es una persona facilitadora, es un líder facilitador que va a tratar de orquestar el ecosistema y va a contribuir mucho más desde ese lugar. Se corre de ese rol protagónico que tenía antes, este líder protagónico como lo conocíamos, ¿no? Y se corre de ese lugar para que realmente las personas de los equipos sean los que tomen ese rol, los equipos sean los que tomen el protagonismo, ¿no? Y creo que eso es un modelo que, tal cual como decía Ale, es donde hay que trabajar mucho en la humildad de los que venían ocupando estos roles, porque ellos sabían hacer esto, eran buenos para eso, para brillar, ¿no? En medio de una cantidad de personas, y hoy en día lo que tienen que hacer justamente es lo opuesto, es apagar su luz, brillar desde abajo y lograr que los equipos logren sacar su máximo potencial, o sea, que es alumbrar, ¿no? No alumbrarse el mismo, sino alumbrar a los equipos. Y creo que ese es un cambio muy fuerte de paradigma, que no todos los líderes están pudiendo hacer esta transición. Entonces, muchas personas jóvenes, o a veces personas grandes que logran hacer buena transición, pero los que vienen ya desarrollándose profesionalmente en sus primeras experiencias en este tipo de organizaciones que ya nacen así, claro, lo hacen con mucha más facilidad. Te das cuenta de que no hay nada tenso en lo que están haciendo, y es una manera diferente en donde surge o emerge un liderazgo bien distinto. Es que, ¿sabes qué? Mira, vamos a dar un ejemplo bien casero, ¿no? Tradicionalmente en las casas, los padres, muchas veces la madre, muchas veces el padre, decidían qué se comía, cuándo se comía y dónde se comía. En los últimos años, 20 años, las casas se democratizaron en ese sentido. De hecho, cada casa es una especie de concilio vaticano para ver cuándo se come, dónde se come, qué se come, y al final come cada uno en otro horario y otra cosa, ¿no es cierto? Bueno, ahora, esto que pasa en los hogares se transmite en las escuelas, en las universidades y a su vez en las empresas, ¿no? Entonces, quienes hoy ingresan en las empresas fueron educados con otro modelo de participación en el proceso de toma de decisiones. Entonces, eso que surge en los hogares permea por todos lados y no aceptan. Por eso hay algunos autores que están hablando de que estamos transicionando de las jerarquías a la redarquía, ¿no? Donde hay todo un ecosistema de pequeños grupos que se van entrelazando, y el orquestador es el que tiene que hacer que todo eso funcione, pero que cada uno de estos grupitos toque la mejor música, ¿no? Entonces me parece cómo sacar lo mejor de cada uno a partir de inspirarlos, a partir de facilitarles, a partir de habilitarlos para que puedan hacer todo eso, ¿no? Yo creo que todas las sociedades siempre vivieron estas transiciones, ¿no? Estas brechas conceptuales de cambios. Ahora, los cambios ahora parecen más rápidos, más dramáticos, y tenemos que acomodarnos como sociedad a ver qué modelo de mundo y de relaciones humanas dentro del trabajo y afuera del trabajo queremos promover, en definitiva, ¿no? A ver, a modo de cierre, y ya que están llenos de datos, y ustedes anticipan el futuro acá, ¿qué tipo de disrupción se imaginan que tenemos por delante en el mundo del trabajo y en el mundo de la educación para el trabajo, en definitiva? Bueno, un poco como justo comentaba Alejandro, pero lo voy a tomar, ¿no? Esto de hacia el futuro, creo que se viene esto de
trabajar en varias organizaciones, ¿no? Toda la gig economy. Ya son más, creo que son 7 millones, para dar datos, igual lo voy a chequear después bien, 7 millones de trabajadores a nivel global, como que creo que fue este año o el año pasado que ya pasamos más la cantidad de freelancers que hay que la cantidad a nivel global, ¿no? Que la cantidad de personas que están en puestos de trabajo fijos. Entonces, creo que se viene una gran disrupción desde ese lado de mi conocimiento no va a ser solamente quizás para una organización, sino esto de compartirlo con un ecosistema o con varias organizaciones. Hacia un futuro muy largo, ¿no? Creo que eso es bastante hacia adelante, pero ya está sucediendo. O sea, si ya gran parte de la población global tenemos que estar más trabajando freelance, ahí hay un dato que tenemos que abrir los ojos y decir, acá hay una realidad y qué es lo que está sucediendo con esto. Muchas veces creo que también perdemos potencial de innovación y demás por obviamente cerrarnos quizás la competencia o algo de alguien que está en un equipo de una empresa que quizás puede parecer competencia o no, pero puede tener un componente innovador que puede sumar a mi organización. Entonces, ahí se dan como muchas cosas porque obviamente empieza este dilema ético de, bueno, puedo estar en este lugar, pero no puedo estar en otro. Ese es un gran tema que va a haber que resolver en el futuro, pero me parece que este tema también que tiene que ver con el poder o sea, volcar ese conocimiento en varias organizaciones, se viene hacia el futuro del trabajo y como bien hablábamos también todo lo que tiene que ver con la micropersonalización, tanto de los procesos de desarrollo como los procesos internos también de desarrollo y dentro de las organizaciones, ¿no? De desarrollo profesional por un lado, pero también dentro de lo que es la educación. Todo esto que decimos, tenemos muchísimos datos, ¿qué es lo que vamos a hacer hoy con esos datos? Ese gran desafío. Entonces, hacia adelante como tendencia me encantaría ver que la hiperpersonalización realmente aumente tanto los niveles de productividad como también de felicidad, creo que de las personas dentro de las organizaciones. No es eso. Y no estaba preparada. A ver, yo hace un par de años estuve en un programa en el MIT que había un profesor, Thomas Malone, que decía, la próxima revolución no va a ser tecnológica, sino va a ser la forma como colaboramos, cómo trabajamos en conjunto. Si la misma pregunta la hubieras hecho en el 2019, a nadie se le hubiera ocurrido que el home office iba a crecer de forma exponencial y a una velocidad inusitada en tan poco tiempo. Yo creo que no sabemos lo que no sabemos. No tenemos idea lo que puede venir. Yo creo que la próxima revolución va a ser tan grande en este sentido que lo que mejor que podemos hacer es prepararnos esto de aprender a aprender, esto de flexibilizarnos y entender que tenemos que estar abiertos hacia algo nuevo. ¿Qué es lo que sucede? Por lo general solemos proyectar con los paradigmas actuales que tenemos en función del mundo que conocemos, pero hace 3 años nadie hubiera ni siquiera visualizado que la inteligencia artificial generativa podía llegar a generar el impacto que está generando hoy. Bueno, me parece que estamos ante lo mismo. Van a venir nuevas tecnologías, nuevas formas que ni se nos ocurre. Entonces, ¿qué es lo mejor que podemos hacer? Y trayendo este concepto que decías antes, mantenernos ágiles, mantenernos dinámicos. ¿Qué es la agilidad? No es de nuestro cuerpo cuando vamos al gimnasio, sino la agilidad mental. Tener la capacidad de plasticidad para adaptarnos. Entonces, si hay algo que tenemos que hacer es educarnos en ser cada vez más adaptable, tener mayor plasticidad para poder entender qué es lo que viene y poder reaccionar de la manera más rápida posible, porque la verdad, podemos hacer futurología, pero mucho de lo que digamos está basado solamente en función de lo que conocemos y no en función de lo próximo que se viene. De hecho, se viene una revolución enorme en biotecnología que va a impactar en todos los campos y creo que el mundo laboral, vos empezaste hablando, y me gustaría hacer referencia a eso, de los optimistas y de los pesimistas, ¿no? Y hay algunos que piensan que la tecnología va a resolver todo, es lo que llaman los tecno-optimistas. Los tecno-pesimistas dicen va a ser un desastre, nadie va a tener trabajo, asignación universal y todo esto. Yo me encuadro en un tercer grupo, que son los tecno-esperanzadores. Los tecno-esperanzadores somos aquellos que queremos que todo sea mejor, que todo nos sirva para mejor, pero hay que trabajar para que eso sea posible, con lo cual debemos comprometernos, ser protagonistas de esto que se viene y hacer mucho para que eso sea realidad. No va a ser mágico, tenemos que estar muy activos y permanentemente en estado de alerta para responder rápidamente ante eso que se viene, distinguiendo rapidez de apresuramiento, ¿no? Porque muchos piensan que la agilidad es hacer, y cuando vas apresurado, si vas rápido en la dirección incorrecta, lo más posible es que te pegues un golpecito fuerte, ¿no? Me quedo pensando a todo esto, ¿cuál es el rol de la universidad?
en un mundo con este nivel de desafíos. Es decir, es un espacio de una socialización que desarrolla las habilidades que hoy empezamos diciendo que eran como las más necesarias o distintas a las que hoy la tecnología nos puede brindar, y que muchas de ellas se desarrollan en la universidad, en ese ejercicio. Es una socialización motivante, en definitiva, porque tenemos que motivarlos a ser curiosos, Tal cual. motivarlos a Impulsar la curiosidad totalmente. a desarrollar su creatividad, sobre todo también una de las habilidades más valoradas hoy, ¿no? Que nos ayuda a ser plásticos a nivel mental y de cómo convertirlos después en algo que empezaste diciendo disciplinado, ¿no? O sea, esa creatividad en algo concreto que es una innovación que genera beneficio económico, beneficio de la sociedad, que es sostenible en el tiempo. Ahora, aprender a aprender. Aprender a aprender. Para mí la universidad debe enseñarnos a aprender rápido. Estos son los que más ventaja tienen, los que más rápido aprendieron. Hace 5 años nadie estudiaba inteligencia artificial. Los que estudian rápidamente son los mejores trabajos hoy en día. Bueno, ¿cómo hacemos para aprender rápido? ¿Cómo despertamos ese chip interno que decir, wow, esto me gusta, me apasiono, me comprometo, soy curioso y aprendo y soy una esponja a eso, ¿no? Y sé aplicarlo. Y además ¿no? hay una gran diferencia, y creo que ahí es donde las universidades pueden hacer un trabajo enorme, y es que en los últimos años pasamos de un concepto del talento local de cada uno de los mercados, de cada uno de los países, a un concepto que es el de la globalización del talento, donde el talento hoy en día es del mundo. Y el talento que tienen que intentar impulsar las universidades es ese talento global, de que tenga la capacidad y la posibilidad de jugar en la liga internacional, ¿no? Pasándolo del fútbol sería jugar en la liga local o poder ir a jugar a Europa, ¿no? Entonces creo que ese es el talento que tiene que intentar impulsar el ecosistema educativo. Y eso es algo que lo tiene que trabajar muy de cerca con lo que está pasando y entendiendo, leyendo el contexto, muy de cerca con lo que es el mundo del negocio, pero sobre todo pensando en eso, en desarrollar esa capacidad de poder trabajar en cualquier lado, para cualquier empresa. Y desde el punto de vista de las empresas, que decíamos, ¿estarán preparadas, no estarán preparadas? Yo creo que acá también hay un cambio muy fuerte de mentalidad, y es que antes se trabajaba mucho en los conceptos, por ejemplo, de retención, ¿no? Yo me acuerdo, antes veíamos el attrition, el turnover, el no sé qué, y hoy en día la verdad que a mí son conceptos que me parece que ya no vienen con lo que estamos viviendo hoy en día. Intentar retener el talento me parece que no tiene sentido. Acá las organizaciones tienen que poner el foco en tratar de atraer el mejor talento posible, y que el tiempo en que estén aporten el valor que nosotros necesitamos, de que ese talento aporte ese valor importante, que sea crucial para el momento en el cual estamos atravesando a nivel de la organización, que venga en el momento adecuado, que aporte el valor que necesitamos, y después si tiene que seguir su carrera en otro lugar, que lo haga. Creo que eso de retener el talento es un concepto que también deberían cambiar las Soltar organizaciones. oportunamente el talento. Está buenísimo, está buenísimo. Y tal vez agregaría, hoy se habla de pensamiento global con relevancia local, ¿no? Digamos, y esto no es menor, porque en la era de la hiperpersonalización, una sola solución no te resuelve todo. Vos tenés que tener eso, porque ¿sabes qué? Pero esto lo está haciendo para India, esto lo está haciendo para África, esto lo está haciendo para Europa, para Latinoamérica o para Norteamérica. Entonces, tener esa capacidad de discernir entre lo global y lo relevante local es cada vez más importante. Vemos a veces publicidades que decís, pero para esto que no me están hablando a mí, le están hablando a una persona, no sé, de México, de Costa Rica, que a mí no me impacta. Bueno, esa es la mentalidad dual que hay que tener, ¿no? Así como se dice, se habla de el liderazgo, vos preguntabas antes, liderazgo bifocal, ¿no? Bifocal es, si no hay presente, no hay futuro, pero si solamente hay presente, tampoco hay futuro. Entonces, ¿cómo mirás tanto presente como futuro? Con la globalización pasa exactamente lo mismo. Mirar el mundo, pero con relevancia local de cada geografía en la cual vas a impactar en tu negocio. Y me dejas pensando y no nos da el tiempo. Y creo que esta charla funciona si los dejo con ganas de tomarse un cafecito. Esa es la idea. Seguir discutiendo, seguir leyendo. Generar preguntas, no respuestas. Esa es la idea. Exacto. Pero me quedo pensando si las políticas públicas en Uruguay, en Argentina, en América Latina, están preparadas y viendo esto que ese cambio de paradigma en el mundo del trabajo, en el mundo de la educación, Mira,
te voy a dar la respuesta. Los esfuerzos. Está buenísimo lo que preguntás. No te quería poner. No, ese- no, pero Vamos. te lo digo, un estudio de Deloitte University, que es un estudio global, ellos lo que dicen es, la tecnología crece a pasos exponenciales, es una curva así. Los individuos tratamos de acercarnos, pero vamos un poco más atrás. Las empresas van 2 pasos más atrás. Las políticas públicas van 5 pasos más atrás. Es como si la tecnología crece, sube por un ascensor hiperautomático y las políticas públicas van por escalera, ¿no? Entonces, esa es la distancia que hay en el mundo. Yo creo que es como que es un sistema que dentro de poco está como crujiendo, ¿no? Porque hasta que se discuten, bueno, ya está, ya llegó otra nueva tecnología, ¿no? Ya está, Ya es tarde. Sí, exactamente. olvídate. Exactamente. Y lo resuelve el ecosistema privado. Totalmente. Eso es lo que sucede, ¿no? Sí. Eso es lo que termina sucediendo siempre. De que se terminan cubriendo, para mí, ¿no? Es lo que veo. Y justamente todos estos hubs, por ejemplo, de innovación, todo este networking que se viene desarrollando, estos ecosistemas vibrantes que existen para poder fomentar el emprendedurismo, la innovación y demás, justamente lo que funciona es si se puede nutrir de alguna de las agencias de gobierno, pero va a otra velocidad. Entras en cualquiera de esos lugares y es como que estuvieses trabajando en otro país. Y creo que le debe pasar a cualquiera que vaya a cualquiera de estos lugares, en cualquier lugar de la Tierra, debe pasar lo mismo, porque lo que pasa es que estamos frente a un sistema que intenta, estos tipos de ecosistemas como los hubs de innovación, que intentan ir lo más parecido posible a cómo se va moviendo en realidad los avances tecnológicos, y por otro lado, como decía Ale, un sistema, políticas públicas que todavía siguen trabajando a la vieja usanza, con decisiones lentas, con un sistema en cuanto a lo que tiene que ver con la legislación que todavía no termina de estar a la altura. Entonces creo que muchas veces sucede de que esos vacíos los ocupan los emprendimientos privados o hubs de innovación privados que logran llegar, digamos, más a tiempo y acompañar esos cambios. Como quiero cerrar con algo esperanzador, quiero decir que solo viendo el problema ya estamos haciendo algo. Obvio. Si existe un diagnóstico, existe una estrategia, un camino y un desafío de Lógico. solución, ¿no? Totalmente. Para el primer paso se da. Totalmente. Bueno, les quiero agradecer muchísimo. Creo que realmente fue muy, muy rico el diálogo. Y Un placer. bueno, tenemos de vuelta en casa aquí en la Universidad de Uruguay. Por favor, Un placer. gracias. Gracias.